En septiembre de 1882 visitó nuestro planeta un cometa muy brillante y muy especial. Es este que tienes en pantalla, es una fotografía real tomada por su descubridor. Hoy lo asociamos con los rasantes del Sol Kreitz, una familia de cometas, cuya particularidad es que pasan muy cerquita del Sol. Por eso son los rasantes del Sol. Gran nombre. No me voy a meter mucho, pero resulta que los cometas de esta familia se relacionan con un primer cometa espectacular documentado por Aristóteles en el 372 a.C., en su libro 1 del Meteorológica. Varios astrónomos a lo largo de la historia, incluido Edmund Halley, sugirieron que los rasantes del Sol podrían estar relacionados entre sí, de forma que cada que uno transitaba cerca del Sol se iba fragmentando, dando lugar a los siguientes avistamientos. Por ejemplo, uno de sus sucesores fue observado en el año 1106, entre 25 y 70 días alrededor del mundo. El cometa se aproximó mucho al Sol, según libros históricos de Japón, de Vietnam, China, Europa, textos árabes, persas, bizantinos. Brilló mucho, seguramente. Y fue finalmente el astrónomo alemán Henry Kreitz quien confirmó su relación, y por eso llevan su nombre. Fue él el que llegó y dijo, bueno, sí es cierto. Aquí está el paper, que no entiendes. Y bueno, así es como llegamos nuevamente al cometa del 1882 que te mostraba al principio. A pesar de ser probablemente un fragmento del fragmento, fue un cometa todavía muy grande y muy espectacular. A estos cometas que son excepcionalmente brillantes se les conoce como grandes cometas. Me gusta que es una definición súper arbitraria en realidad, pero parece que hay un consenso. O sea, básicamente cuando el cometa está súper chido y todo el mundo se acuerda de él, todos decimos, bueno, es un gran cometa. Y cuando es un cometa más, un cometita. Nada más lo documentan los astrónomos, pues es un cometa nada más. Total que el gran cometa de 1882 brilló en el mes de septiembre cerca del Sol en el perihelio. Imagínate cómo brillaba, que lo podías ver incluso con estas condiciones en el solazo, básicamente. Como te comentaba, esa es una fotografía real del evento tomada por el astrónomo David Hill, su descubridor. Lo cual me parece muy fuerte porque es un evento de hace 150 años. Seguramente es de las primeras fotos de cometas que se tienen. David era el astrónomo real, estaba en Ciudad del Cabo y reportó la observación durante todo el mes. El día 5 se reportó en Córdoba, Argentina. Total se reportó en muchas partes del mundo. Pero mi descripción favorita se hizo en México. Y es a lo que voy con todo esto. De hecho, es una que no tiene palabras, pero es como estar leyendo un reporte científico. Este es el cometa de 1882. Óleo sobre lienzo por José María Velasco. Arte y Ciencia de México. Velasco fue en su momento reconocido internacionalmente no solo como artista de talla mundial, sino como todo un polímata. Sus paisajes eran representaciones tan dedicadas que incluso se consideraban referencias nacionalistas. Estudió arte en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, siendo alumno del italiano Eugenio Landesio, quien elevó el movimiento paisajista en México de forma muy importante. Landesio era un paisajista sutilmente romántico. A primera vista no lo parece, pero sí que tenía una tendencia como a enfatizar la dulzura y la melosidad de las escenas. Y es una tendencia que transmitiría de alguna forma a Velasco, por supuesto. Mira este paisaje de José María. ¿A poco no está re bonito? O sea, sí es muy preciso, pero vamos, ve qué bonito cielo, ve qué bonitas piedras, el niño jugando, los perros, la madre. Es una escena muy bella, a pesar de, se supone querer estar representando el paisaje. Mira, por ejemplo, esta pintura, ve qué bonito puente curvo de la barranca de Metlac. Qué precisas plantas. Qué preciso todo. Otra particularidad que tenía Landesio como catedrático era su programa de estudios, que incluía el aprendizaje de ciencias como biología, geología, física o matemáticas. Así pues, José María terminaría formándose no solamente como pintor, sino como un completo científico. Al terminar sus estudios de pintura es nombrado profesor de perspectiva en la academia y también ilustró varias revistas científicas de la época, como La Flora del Valle de México. Por supuesto, se hizo un lugar en la Sociedad Mexicana de Historia Cultural. Yo le daba las llaves, la verdad. Acá hizo varias investigaciones sobre botánica y zoología. Entre sus trabajos más cool está la descripción y documentación de una nueva especie de ajolote, que en 1882 se nombraría Ambystoma velaschi en su honor. Ilustró otros textos científicos como el ensayo ornitológico de los colibríes o el estudio sobre la erupción del volcán de Ceboruco en Nayarit. También tal vez recuerdes esta portada del libro de la SEP de Ciencias Naturales de tercer grado, pues la imagen era en realidad la sección inferior de una obra suya pintada en 1885, de forma que es muy muy canon. Por cierto, puedes visitarla en el Museo de Geología de la UNAM en la Ciudad de México.
Finalmente asumió la cátedra de paisaje en la academia y siguió haciendo representaciones de lo que más le gustaba pintar, que era el Valle de México. Era como su hit. Es como Morat, hace mucho. Pues Velasco pintaba el Valle de México. Algunos años después, Porfirio Díaz le nombró dibujante del Museo Nacional y tiempo después encabezó la sección de Bellas Artes de la delegación mexicana en la Exposición Universal de París de 1889, que es especialmente recordada por la Torre Eiffel, que fue terminada en ese mismo año. Entonces, para que te ubiques en el timeline, fue la exposición como el de la delegación de México. En esta exposición Velasco presentó 68 obras de su autoría, verdaderamente carreando, y le dieron la medalla de plata y fue designado caballero de la Legión de Honor, la más conocida e importante de las condecoraciones que otorga Francia. Velasco escribió: los cuadros míos han producido mucho efecto, agradan bastante y se han sorprendido de ver que en México se pueden pintar estas obras que juzgan de bastante mérito. Mis cuadros han gustado, todos los elogian y les llaman la atención. Ayer he recibido la condecoración de Caballero de la Legión de Honor. Es una recompensa que me honra mucho y la considero como una gran distinción. Estoy muy contento de haber recibido este premio que me recompensa sobradamente el gran sacrificio de haberme separado de mi familia. Un tipazo. Verdaderamente. Muchísimas otras cosas, pero tengo que volver al cometa. Velasco observó el cometa de 1882, el rasante del Sol. Y aunque no lo pintó en el spot, probablemente haya tomado nota, porque 28 años más tarde, en 1910, tras el tránsito del Halley, que por cierto es el penúltimo gran cometa de día de hoy, le presentó en una pintura, que es la que te mostraba. ¿Cómo sabemos que es el del 82 y no es el Halley? Pues porque le puso atrás. Cometa 1882. Suponemos que tomó algunos apuntes, los guardó por 28 años y vio el otro cometa y se acordó, dijo, déjalo pinto. En la pintura pues vemos el cuerpo celeste atravesando el cielo mientras se refleja en la huasca del lago de Texcoco. Al pie de la pintura aparece la inscripción tomado del natural. Para mí destaca el gradiente del cielo, es como muy... Te recuerda como un atardecer de toda la vida, un atardecer muy típico. Gracias a esta referencia podemos entender mucho mejor qué tanto brillaba el cometa realmente, porque todavía viendo luz del sol, pues brillaba mucho. Imagínate ver esto en el 1105, o sea... Entré en pánico. A mí me parece muy exacto el reflejo del cometa en el lago. Ve cómo sigue toda la línea. Me recuerda como la actualidad a lo que es un lanzamiento de un cohete. Los árboles que son completamente opacados por el objeto estelar. Creo que Velasco igual aprovechó como para desplegar su brillante técnica de representación del natural. O sea, creo que es lo único que le faltaba. Pintar árboles en la penumbra, a distancia, con cierta profundidad, iluminados por un cometa. Indirectamente, y veas, lo clavó. También tenemos unas montañas al fondo, por supuesto. Esta pintura es oficialmente resguardada en el Museo de Arte del Estado de Veracruz, en Orizaba, en El Pico. Y ha sido expuesta, por supuesto, en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. Probablemente el escenario más importante en el que haya estado es la National Gallery, en el mero centro de Londres. A View of Mexico fue la primera exposición dedicada a un pintor mexicano en esta institución. Si te está gustando esto, te recomiendo ampliamente la presentación del curador. Hace un recorrido por las distintas obras que tuvieron en la exposición en su momento y es una presentación mucho más técnica y brillante que esta. Al momento de estar grabando este video, la exposición se encuentra en el Instituto de Arte de Minneapolis, el MIA, tuya, mía. Aunque creo que pronto vuelve a Londres. Chance ya volvió, me di cuenta. Con el orgullo de que esté siendo exhibida en algunos de los recintos de arte más importantes del mundo, espero que vuelva pronto. El gobierno del estado de Veracruz la presume mucho. Ve que aquí está en la lona y ojalá la tengamos aquí cerquita para poderla visitar. El más recientemente conocido de esta familia de cometas fue el Ikeyasaki, que es un cometa que también se me hace muy cool porque fue descubierto por dos astrónomos aficionados independientes. Kaoru Ikeya lo reportó 15 minutos antes que Tsutomu Seki, el 18 de septiembre de 1965. Este último hoy en día es director del observatorio de Heisei con 95 años. Y es ahí donde va la bella historia de este cometa. El primero en documentarlo fue Aristóteles y el último soy yo. De momento. Mientras escribía este documento, de hecho, se descubrió un último rasante del Sol el 4 de abril del 2026. Pasó a 161.000 kilómetros de la superficie del Sol antes de desintegrarse. Se descubrió desde el desierto de Atacama en Chile, una capital de la astronomía. Y ya veremos cuál sigue. Eso es todo lo que tengo que decir sobre este cometa, sobre esta pintura. Nos vemos pronto. Tenga, te la presto.